Muy buenas tardes, yo soy Milo Sierra y les voy a hablar un poco sobre qué es el aborto. El aborto es la pérdida del embarazo en un momento en que el feto o el embrión no es viable, es decir, que no es capaz de sobrevivir fuera del útero materno. ¿Cómo se diagnostica un aborto? Mediante una serie de procesos que hay que seguir, como un examen pélvico, que es en la cual un profesional podría controlar si el cuello del útero se empieza a dilatar. Una ecografía, que es cuando se encontrarán los latidos cardíacos fetales y se determinará si el embrión se está desarrollando nuevamente. O si no se puede hacer un diagnóstico, es posible que debe realizarse otra ecografía en aproximadamente una semana. Un análisis de sangre, que es para poder revisar el nivel de la hormona del embarazo, de la corigonodotropina humana en la sangre y compararla con mediciones anteriores. Si el patrón de cambios en el nivel de la corigonodotropina humana es anormal, podría ser indicativo de un problema. También podría hacerse un análisis para ver si estás anémica, lo que podría ocurrir si has experimentado sangrado abundante y puede que también determine tu grupo sanguíneo. También análisis de tejidos, que es si has exputado tejido, puede que se le envíe a un laboratorio para confirmar que se ha producido un aborto espontáneo y que los síntomas no están relacionados con otra causa. Y un estudio cromosómico, que es si ha sufrido 2 o más abortos espontáneos previos. Puede ser que tu profesional de la salud indique análisis de sangre para ti y tu pareja para determinar si los cromosomas son un factor. También otros diagnósticos que son la amenaza de aborto, si tienes sangrado, pero el cuello del útero no empezó a dilatarse, existe amenaza de aborto. Esos embarazos a menudo prosiguen sin complicaciones. Aborto inevitable. Si presentas sangrados, calambres y tienes el cuello del útero dilatado, se considera que el aborto es inevitable. Aborto incompleto. Si expulsas restos de feto o placenta, pero una parte de ese material queda en el útero, el aborto se considera incompleto. Aborto retenido. Los tejidos de la placenta y del embrión permanecen en el útero, pero el embrión ha muerto y nunca llegó a formarse. Y el aborto incompleto. Si has expulsado todos los tejidos producto de la concepción, el aborto se considera completo. Esto es frecuente en los abortos que ocurren antes de las 12 semanas de gestación. Y por último, el aborto séptico. Si sufres una infección en el útero, se produce un aborto séptico. Estas infecciones pueden ser graves y requieren atención inmediata. Los tipos de aborto. El aborto precoz es el que se produce antes de las 12 semanas de gestación. Aborto tardío es el que tiene lugar con 12 o más semanas de gestación. Y otra forma de clasificarlo es como aborto retenido, que es ya cuando el embrión o feto muere dentro del útero, quedando retenido durante un periodo prolongado de tiempo. Aborto incompleto, cuando no se eliminan todos los productos de la gestación. Y aborto completo, cuando se eliminan todos los productos de la gestación. Causas del aborto espontáneo. Cuando una mujer está decidida a interrumpir su embarazo, buscará la forma de someterse a un aborto independiente, de si el procedimiento es seguro y legal o no. Y si no le es posible acceder a un aborto en condiciones médicas seguras, arriesgará la vida para interrumpir el embarazo. Cuando ocurren complicaciones derivadas de un aborto no seguro, la mujer suele renunciar a buscar ayuda médica profesional por temor a las consecuencias sociales que esto le pueda acarrear. Las principales complicaciones de un aborto no seguro son hemorragia grave, infección, peritonitis y lesiones en vagina y útero. También pueden darse consecuencias a lo largo que afecten a embarazos futuros, entre ellas la infertilidad.
Causas del aborto. Las principales causas del aborto se dan por el miedo, miedo por falta de capacidades económicas para alimentar al hijo, miedo a lo que digan sus padres o las demás personas, problemas de salud, violación y anticonceptivos hormonales. Una de las complicaciones del embarazo, una de las complicaciones del aborto, una de las complicaciones del aborto momentáneo es que los abortos espontáneos que pueden ocurrir por diferentes problemas. Uno de ellos que es que el feto empieza a crecer, pero interrumpe su desarrollo. Normalmente se debe a anomalías genéticas. También la madre tiene problemas médicos como una diabetes mal controlada, incompatibilidad de grupos sanguíneos, traumatismos, etc. El útero materno es anormal. Uno de los riesgos del aborto espontáneo es aunque se aumenta con la edad materna. O sea, algunos estudios demuestran que el riesgo de sufrir un aborto en la década de los 20 es de entre un 12% a un 15% y que aumenta hasta un 25% a los 40. Prevención y síntomas de un aborto. Una prevención de esta es evitar mantener relaciones sexuales, estar completamente en reposo, evitar comer carne cruda y evitar tomar medicamentos no prescritos. ¿Cómo recuperarse psicológicamente? Y por último, ¿cómo recuperarse psicológicamente del aborto? En los casos en que existan efectos psicológicos, es posible la recuperación. Recuperar significa recibir algo que fue quitado, por lo que difícilmente habrá sensación de recuperación. Es más adecuado hablar de reconciliación. Puede tardar meses o años, pero aunque parezca imposible, algunas de las cosas que ayudan al proceso de reconciliación son el apoyo externo, o sea, sentir el arrope del entorno, sobre todo de la pareja. Poder hablar de la pérdida e integrarla progresivamente dentro de la propia experiencia vital. No evitar las emociones negativas ni apresurarse por pasar página. Todo conlleva a un proceso. Crear un conjunto de recuerdos, un espacio con significado para el no nacido. Y, por último, recibir información adecuada si es necesario terapia o participar en grupos de ayuda mutua. Y en la postrimería de este trabajo, la función era que aprendiéramos un poco sobre qué es el aborto, sobre tipos de aborto, cuáles son sus consecuencias tanto físicas como psicológicas y cómo puede la persona recuperarse de ese momento tan desastroso. Muchísimas gracias por su atención.